Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Maestría en Docencia de las Matemáticas, nivel secundaria. Tema: razones trigonométricas. El propósito de este tutorial es mostrar la aplicación de las razones trigonométricas en la resolución de problemas, haciendo uso en esta ocasión de un software llamado GeoGebra. Hola, ¿sabías que el uso de las razones trigonométricas es esencial en las matemáticas? Muy en particular en problemas donde se necesita calcular distancias donde el hombre no puede medirlas de forma directa, es decir, distancias inaccesibles. Por ejemplo, el puente Tampico que une los estados de Tamaulipas y Veracruz, el cual fue inaugurado el 17 de octubre de 1988, está formado por dos torres con tirantes, formando triángulos rectángulos. Si quisiéramos medir la altura del tirante más alto sobre la carretera, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué datos podríamos obtener de manera más fácil? Recordemos, un triángulo rectángulo es una figura geométrica de tres lados que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados, lo cual se forma por dos lados llamados catetos y una diagonal que une estos lados que recibe el nombre de hipotenusa, quien al unirse a los catetos forma ángulos agudos. Regresemos a la imagen del puente Tampico. Observa. ¿Encontraste los triángulos rectángulos? Observa de nuevo. La línea vertical que forma la parte de la torre y la línea horizontal que forma parte de la carretera son los catetos. La diagonal que forma el tirante es la hipotenusa. Pon mucha atención con el ángulo que se forma entre el lado de la carretera y uno de los tirantes. Llamémoslo ángulo alfa. Y el lado que forma la torre del puente será el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, el lado de la carretera será el cateto adyacente al ángulo alfa, tal y como lo muestra la imagen. Para poder calcular la altura del tirante, tendremos que medir el ángulo alfa y la distancia del cateto adyacente. Si midiéramos dicho ángulo alfa, la medida será de 30 grados. Y si midiéramos la distancia de la base de la torre hacia donde toca el tirante, la medida será de 95 metros. Apoyémonos en las tablas trigonométricas usando en esta ocasión el software de GeoGebra. En el siguiente modelo dinámico de GeoGebra, presentamos el círculo unitario con sus cuatro cuadrantes, el cual es una herramienta que nos permite conocer la relación existente entre las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectangular. Estas razones reciben el nombre de seno, coseno y tangente, y son parte fundamental de la trigonometría. Recordemos, la trigonometría es la rama de las matemáticas que se dedica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo rectangular. Las razones trigonométricas directas son el seno, coseno y tangente. El seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El cociente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa se llama coseno. Y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo. En este modelo utilizaremos un deslizador para manipular la medida del ángulo alfa, donde se puede apreciar las diferencias entre las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente. En la parte inferior del lado derecho se encuentran estas razones expresadas en forma de cociente. Si el ángulo alfa,
que se forma entre la carretera y el tirante del puente Tampico es de 30 grados, las medidas del seno, coseno y tangente son... Para el seno de 30 grados es 0.5. El coseno de 30 grados es 0.866. Tangente de 30 grados es 0.5774. Observa las razones de los 30 grados. ¿Cuál de las tres razones podría ayudarnos a encontrar la altura del tirante? Si la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo y conocemos el valor del ángulo, despejemos. La tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si sustituimos los valores, tangente de 30 grados es 0.5774. Al momento de despejar, nos queda que el cateto opuesto va a ser igual a los 95 metros por el valor del tangente de 30 grados. En esta ocasión, y esto quiere decir que el cateto opuesto representa la altura de la torre. Como ves, las razones trigonométricas nos permiten calcular distancias inaccesibles. Ahora apliquemos lo aprendido. ¿Cómo podemos calcular la medida del tirante? ¿Qué razón trigonométrica puede ser útil? ¡Ánimo! Haz uso de esta herramienta de GeoGebra y aplica lo aprendido. Tú puedes. Esperamos que este tutorial haya sido de su agrado. La construcción de este modelo en GeoGebra nos permite manipular los valores tal como si fueran las tablas trigonométricas, solo que tú tienes la ventaja de hacerlo de forma dinámica y puedes ver cómo cambia en la parte gráfica y cómo cambia en la parte numérica. Esperamos que haya sido de tu agrado y espera nuestro próximo video. Que tengas un excelente día.